Bien chicos, buenos días. Se siente raro volver a hacer estos videos, hace como 2 semanas que no trabaja de esta manera. Vamos a iniciar entonces con los temas del segundo periodo. El primer tema que vamos a trabajar va a ser el proceso de humanización. ¿Sí? Si ustedes recuerdan, nosotros, bueno, el video incluso que vimos para la clase pasada es un video que hacía referencia al nacimiento de las primeras culturas, de las primeras formas de sociedad de la humanidad, en el cual se tiene muy referido a la cultura mesopotamia como primera cultura humana. Mesopotamia es una cultura que atraviesa por una serie de cambios. Mesopotamia se le conoce más a una cultura en general, ¿sí? Que a pueblos culturales exactos. Sería más o menos como si ustedes hicieran la relación entre hablar de los musulmanes, hablar propiamente de Irak, Irán, Argelia y muchos otros países de tradición musulmana. Esto por poner un ejemplo, Mesopotamia no es que fuera una religión, sino es la forma que se le conoce una tradición cultural que es propia de eh, África, que colinda con Asia y Europa. ¿Sí? Tienen una cercanía, Mesopotamia tiene una fuerte cercanía a estos tres continentes. Entonces, sin embargo, este va a ser un tema que vamos a abordar un poco más adelante porque yo quiero que ustedes entiendan por qué entonces entramos a trabajar Mesopotamia y qué tiene de importante Mesopotamia y en general estas culturas primordiales, primigenias en el ser humano. Entonces, el proceso de humanización, ¿qué es? Entonces, es, dos puntos, es un proceso en donde el Homo sapiens, sapiens, ay, tengámoslo ahí, bueno, sapiens no, el Homo sapiens mmm, se convierte en hombre social, ¿sí? Ahora, esto lo pongo como una generalidad, ya vamos a hablar un poco más de esta definición y por qué la pongo en este sentido, ¿sí? El proceso de humanización está referido o lo entendemos como el proceso en el cual la humanidad se hizo humana, ¿sí? Entendamos que una diferencia entre hombre biológico y humanidad. Esta diferencia se da principalmente en el campo de las ciencias sociales, obviamente. Entonces esto es en las ciencias sociales. No, no tanto esta humanidad, la diferencia es en las ciencias sociales. Entonces, en las ciencias sociales, cuando nosotros hablamos del hombre, hacemos referencia a este elemento puramente biológico. ¿Qué es el hombre en su biología? ¿Qué es el hombre en su cuerpo, su estatura, su sistema cardiovascular, respiratorio, digestivo? ¿Cómo es en su biología, en su construcción biológica? Humanidad. Humanidad tiene una relación social y
cultural, ¿sí? Entonces, uno puede hablar de eh, el hombre, la evolución del hombre como, bueno, por un lado, y la evolución de la humanidad por el otro. La evolución de un hombre, del hombre, se da por el proceso de evolución, ¿sí? La evolución de la humanidad se le conoce como humanización, ¿sí? Entonces, es un proceso en donde el hombre Homo sapiens, este hombre biológico, se convierte en hombre social, en esta humanidad. Entonces el proceso de humanización va a ser esta transformación del hombre biológico a humanidad, a algo social, a algo cultural. ¿Vale? Esto es muy importante. ¿Por qué? Porque este proceso de evolución, al ser un proceso biológico, lo que puede explicar es la parte eh, del cuerpo, la parte, no sé, ese corto debe haber sido raro, la parte fisiológica, ¿sí? Fisio de físico, fisio, y lógica de logos, bueno, otra palabra griega que significa eh, logos es estudio, puede ser una traducción, estudio. Eh, entonces, esta parte fisiológica es la que se va a encargar el cuerpo. La humanización se va a encargar de una parte que va a ser más psicológica, ¿sí? Entendiendo el psico, que es psique, no como se entiende generalmente como mente, ¿sí? Esta es la definición general, sino como comportamiento. Entonces, vamos a hablar entonces de dos elementos. Una parte psicológica, que es la parte, lo que les digo, no como mente, de que si está loco o no está loco o algo por el estilo, sino de cómo se comporta. Y una parte evolutiva fisiológica, que es el cómo está compuesto. Esas van a ser nuestras principales diferencias. El padre de este concepto de evolución, creo que ustedes lo conocen, lo han escuchado bastante, es un señor medio calvito y de barba blanca que se llamó Charles Darwin. Eh, Charles Robert Darwin. Robert, no, Robin. Ah, no, sí, Robert. Aquí me equivoqué. Robert. Tenémoslo. Charles Robert Darwin. Robert Darwin. Charles Robert Darwin, más o menos en el año 1800, de mi momento, en el año 1859, hace público un texto que lleva mucho tiempo escribiendo, que se llama El origen de las especies. ¿Sí? En este texto, Darwin para este año hace una de las cosas más extraordinarias que se han hecho hasta el momento con respecto al surgimiento de la vida. Y es que él propone, propone
que la vida, y más que la vida, la eh, diversidad, 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 sí, de la vida se da por un proceso de selección natural, ¿sí? Este proceso de selección natural, entonces, eh, permite que de manera natural, que valga la redundancia, eh, se elijan y se diferencien especies unas de otras. Esto transforma completamente la forma como se entendía hasta el momento el origen de las especies. ¿Por qué? Porque hasta este momento había una teoría que se llamaba el fijismo, ya, el fijismo que es propuesto, o bueno, es formalizado más bien, o sea, se hace propiamente una propuesta científica gracias a Carlos Linneo, más o menos, o bueno, a mediados del siglo. Esperen que se fue mal escrito, de que como muy pegado. Ay, no, eh, vamos a poner solamente el número. En el siglo mm, 18, ¿sí? Es decir, antes del 1800, antes de todo eso. Carlos Linneo propone la teoría del fijismo que, lo que les digo, la proponen las ciencias porque antes de él, autores como Anaximandro, que esto es en el siglo sexto antes de Cristo, ¿sí? Ya la había enunciado. Carlos Linneo lo que hace es ponerla en el círculo de las ciencias en general. Esta propuesta lo que dice es que todas las especies siempre han existido, ¿sí? Entonces dice eh, algo así como toda especie que existe actualmente existe desde el origen de la vida, ¿sí? Esto, bueno, creo que esto ustedes lo han trabajado en biología y si no lo van a trabajar, por eso no me quiero profundizar mucho en este tipo de cosas porque yo sé que cuando lo vean o cuando lo vieron en biología lo vieron muy detenidamente. Todas las especies que existen actualmente existen. Bueno, toda especie que existe actualmente existe desde el origen de la vida, ¿sí? Es decir, los mamuts siempre fueron mamuts, los pingüinos siempre fueron pingüinos, los humanos siempre fueron humanos. Entonces, ay, la propuesta que va a hacer Darwin, es decir, esta propuesta de acá, lo que va a decir es no, no, mire, este fijismo no es tan cierto. Este fijismo lo vamos a poner entonces en duda, ¿sí? Vamos a decir, ¿realmente todas las especies que existen hoy en día siempre han existido? No. Darwin va a decir, las especies se transforman
dependiendo de las condiciones del contexto, ¿sí? Entonces, esta transformación de las especies se da gracias al contexto. Esta es la primera propuesta de Charles Darwin. Actualmente nos hemos dado cuenta que esto no es tan así. Las especies se transforman porque hay una serie de combinaciones en su ADN y eso hace que lo que nosotros llamamos mutaciones son posibles pasos de evolución, que se generen una serie de mutaciones y si esas mutaciones son adecuadas, entonces la especie continúa. Si no son adecuadas, la especie simplemente muere. Pero lo que decía Charles Darwin era, no, las especies cambian dependiendo del contexto, el contexto influye en su cambio. Bien, esta es la forma como nosotros aceptamos, en general, ya hemos dicho, tiene ciertos cambios, la forma como nosotros como humanidad, como comunidad científica, aceptamos que se dio la vida en la Tierra o que se diversificó la vida en la Tierra. Recordemos que la teoría de la evolución de Charles Darwin, aunque se llama el origen de las especies, este de acá, el origen de las especies, no explica el origen de la vida, ¿sí? El origen de las especies no explica el origen de cómo nació la vida en la Tierra, ¿sí? Simplemente explica cómo se dieron las especies, o sea, la diversidad de formas de vida que tenemos en la Tierra, pero no la vida como tal, o sea, sí, la vida, el por qué todo vive. Eso no lo explica el origen de las especies. Todo esto, todo esto lleva a un mismo punto. Bueno, toda esta propuesta lleva a un mismo punto que vamos a resumir de la siguiente manera. El Homo sapiens, vamos a correr un poquito para allá. El Homo sapiens surge de la evolución de los primates. Sí, de los primates, de los simios, de los monos. ¿Sí? No de cualquier mono. El mono con el que tenemos más fuerte relación es el gorila, por un lado, y hay un mono pequeño que no recuerdo bien el nombre en este momento. El chimpancé. El chimpancé. Ténganlo. El chimpancé. Sí. Los gorilas y los chimpancés, y especialmente estos de acá, son nuestros primos más cercanos en la familia de los primates. ¿Sí? Entonces, el Homo sapiens surge de la evolución de los primates. Hasta acá llega propiamente la teoría de la evolución. ¿Qué pasa? Nosotros tenemos un problema, listo. Entonces, vamos a ponerlo acá, que vamos a empezar entonces con la parte psicológica de la humanización. Esto nos ha dicho cómo nos volvimos Homo sapiens. Ahora, la pregunta de la humanización es, listo, vamos a ponerla acá. ¿Cómo se da el paso de Homo sapiens a hombre? ¿Sí?
esta va a ser entonces la pregunta propia de, ¿de qué? De la humanización. ¿Cómo dejamos de ser simplemente una especie que es prima de los primates, de los simios, de los chimpancés, a pasar a ser hombres? Y este hombre tiene un elemento muy importante en medio. Este hombre, ¿qué es lo que lo hace diferente a este simple Homo sapiens? Este hombre habla de la razón, ¿sí? ¿Cómo se dio entonces el surgimiento de la razón? ¿Sí? Esta pregunta más sencilla que el origen de la vida no se ha logrado responder. No sabemos en qué punto de la historia se dio esta razón y comenzó el hombre a ser hombre propiamente. Sin embargo, tenemos ciertas, eh, digámoslo, indicios o ciertas pistas que nos permiten acercarnos a un tipo de respuesta. Entonces, ¿cuál es una de las primeras pistas que tenemos? La primera es el uso de herramientas, ¿sí? El momento en el que el hombre, o bueno, el Homo sapiens, comienza a usar herramientas, esto significa una transformación completa en la forma como se entiende a la humanidad y se entiende el ejercicio del hombre. ¿Por qué? Esperen porque no me gustó cómo quedó esto. Tengámoslo ahí. Ya, lo pongo un poquito más hacia allá para que no se pierda la línea de la explicación. Entonces, el uso de herramientas. ¿Por qué este uso de herramientas va a ser sumamente importante en la forma como entendemos al hombre? Porque el uso de herramientas quiere decir la capacidad de hacer más que lo que físicamente podemos hacer, ¿sí? Entonces, voy por este elemento, por esta evolución, por esta parte fisiológica, el ser humano tiene ciertas capacidades, ¿sí? Mm, por ejemplo, o ciertas características, ya vamos a llamarlas así. Por ejemplo, eh, sin herramienta, con, bueno, vamos a ponerle más bien con, porque si no se me acaba el tablero. Sin herramienta y con herramienta, pero vamos a ponerle sin H, con H, ¿vale? Entonces, hoy, el hombre sin herramienta, por ejemplo, no puede cortar madera dura, ¿sí? Nosotros, si no tenemos el uso de herramientas, o sea, solamente con nuestro cuerpo, el cortar madera dura se hace sumamente complicado. Si nosotros no tenemos partes del cuerpo, garras o uñas o sea, uñas fuertes o cosas por el estilo que nos permitan, o dientes, como por ejemplo los castores, que nos permitan cortar madera. Pero con herramientas fácilmente cortamos acero, ¿sí? Nosotros tenemos hoy en día cortadores de acero, sopletes, cortadores con agua, muchas cosas. Entonces, el uso de herramientas quiere decir que tenemos la capacidad
de hacer algo más allá de lo que nuestro cuerpo, de lo que nuestra biología nos permite. Entonces por eso es que este uso de herramientas va a ser tan importante. Ahora, ¿cuál es el segundo elemento de la humanización? El segundo momento de la humanización va a ser el sí, uso de un lenguaje estructurado, ¿sí? Un lenguaje estructurado. ¿Por qué? Porque, y esto es importante, este elemento estructurado, porque lenguaje hay de muchos tipos. Por ejemplo, el lenguaje corporal, ¿sí? El lenguaje corporal es lo que dice nuestro cuerpo sobre nuestra actitud o cómo nos sentimos. Lenguaje corporal, por ejemplo, puede ser llorar, reír, eh, la forma como uno mira. En fin, hay diferentes elementos del lenguaje corporal. Sin embargo, no hay una estructura en este lenguaje. Uno no puede decir que cada vez que se ríe es porque pasó algo gracioso. Uno hay veces se ríe, por ejemplo, por ansiedad, por miedo, eh, por vergüenza. Uno se ríe de la vergüenza. Uno no puede decir que cada vez que llora es porque se siente triste. Uno puede llorar de la alegría, de la rabia, de la tristeza, obviamente, de un susto. Alguien lo puede hacer llorar de un susto, del dolor, en fin, un mundo de cosas. Entonces, no hay una relación directa entre llorar, reír o una forma de mirar con algo en el mundo. Entonces, la construcción de este lenguaje estructurado eh, permite, primero que nada, una comunicación óptima, ¿sí? Una comunicación óptima, es decir, lo que yo digo puede ser comprendido por el otro y eso ya genera una transformación completa, porque una comunicación óptima significa cooperación, ¿sí? Cooperación. Y significa cooperación. Y la cooperación significa eh, poder de hacer. Si ustedes han escuchado el adagio popular de la unión hace la fuerza, se refiere a esto. Si nosotros cooperamos entre nosotros, tenemos mayor poder de hacer, podemos hacer más cosas. Entonces, estos dos van a ser los elementos principales del proceso de humanización. Entonces, el elemento primero de el uso de herramientas y posteriormente el elemento de una construcción de un lenguaje estructurado. Ahora, esta estructura del lenguaje no quiere decir que sea como la tenemos hoy en día, que es un lenguaje realmente muy trabajado, es un lenguaje que tiene significado, sintaxis, gramática y un mundo de cosas, sino este primer lenguaje es un lenguaje que me permita hacerme entender con el otro. Pueden ser cosas muy sencillas, como por ejemplo palabras muy pequeñas, símbolos, como por ejemplo los símbolos en el antiguo Egipto, eh, que no eran tanto palabras, sino imágenes que hacían referencia a ciertas situaciones o ciertos lugares o ciertos, en fin, un mundo de cosas. A este lenguaje que nos estamos refiriendo con lenguaje
estructurado. Esos dos van a ser los elementos principales del proceso de humanización, como ya lo he dicho. Entonces, cuando nosotros hablamos de humanización, queremos ver cómo se ha construido este lenguaje, cómo se ha construido este uso de herramientas y qué ha significado eso, qué nos ha permitido eso. Una de las primeras civilizaciones, es decir, grupos de sociedades amplios con una norma común, con una forma de entender el mundo común, con un mundo de elementos eh, que son compartidos, que los hacen ser una cultura similar, es la cultura o la civilización mesopotámica. ¿Sí? Antes de ella han habido muchas otras formas de sociedad humana que funcionaban más que por normas, reglas, culturas, funcionaban especialmente por necesidad, ¿sí? Más o menos similares a lo que sucede con las manadas de animales. No es tanto como que, por ejemplo, en los lobos, que son un animal fuertemente de manada, no es que los lobos tengan unas leyes, unas normas, unos dioses similares a los cuales rezarles o una forma similar de cultivo, sino que están juntos porque saben que juntos es más fácil sobrevivir. Entonces, hasta ese punto mantienen este elemento de la unión hacia la fuerza, pero no, o sea, de la manera más instintiva posible, de la manera más poco racional posible. Bien chicos, espero que hayan entendido un poco de qué es este proceso de humanización que vamos a abordar, por qué lo vamos a abordar, vamos a ver, como les decía, vamos a iniciar con Mesopotamia y vamos a hacer, digamos, un paralelo constante en esto. La siguiente clase no vamos a abordar directamente Mesopotamia, vamos a dejarla para la siguiente. La siguiente clase quiero que abordar un poco esto del lenguaje. Quiero abordar un poco esto del lenguaje porque el lenguaje es uno de los elementos más importantes que tiene la humanidad, entendido desde acá, desde este elemento social y cultural, porque pues quiero intentar hacer esa relación entre qué es lo que nos diferencia a los animales, porque muchos animales usan estas herramientas, hay muchos animales que tienen la capacidad de usar herramientas. Entonces personalmente y sigo la línea de muchos autores que dicen que son estos elementos del lenguaje los que transforman al ser humano. Bien chicos, no siendo más, pues nada, terminamos la clase ahí. Espero que todos estén muy bien, que estén juiciosos en sus casas. Eh, y pues ya saben, recuerden que nosotros tenemos reunión por Zoom el miércoles a las 10:30. ¿Sí? Si se dan cuenta, es en la segunda hora de clase. Lo hago porque para la primera hora van a tener un video de este tipo. Es decir, no es que como hay clase de Zoom no tenemos clase de explicación para nada. Se van a hacer las dos cosas. Ustedes van a ver video, ya saben, lo pueden ver antes o después. No hay ningún problema porque el video está subido en la plataforma y ese de ahí no se borra. Y entonces entren a la clase para que estén pendientes de todo lo que vamos a trabajar ahí, o pues de todas las preguntas que van a surgir ahí. Y nada chicos, adiós.